Bienvenidos a Abre tus ojos. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Estamos aquí en un programa más, ya está perdiendo la noción del tiempo, de Abre tus ojos. En esta oportunidad estamos con un invitado muy especial. Él es profesor de música y él se presentará con nosotros y nos va a hablar acerca de cómo es dictar clases de música a una persona con discapacidad visual en este caso. Entonces esperamos que les guste esta conversación, esta charla que vamos a tener y sobre todo que puedan compartirlo con sus contactos y con sus amigos para que la información llegue a más personas. Entonces, los dejo con Eva Luz, quien presentará al profesor y nos dará la bienvenida para esta charla. Gracias, Hans. Sí, primero reiterarles el agradecimiento a todas las personas que nos han venido apoyando hasta el día de hoy. Estamos aquí en un programa más de Abre tus ojos y muy contentos y felices de tener al profesor Francisco, que le pediría, por favor, que nos comente un poquito de usted para poder también nosotros, y bueno, las personas que nos siguen, saber un poco a qué se dedica y qué es lo que le motivó, porque ya Hans mencionó a ser profesor de música, claro está. Gracias, Eva Luz, gracias, Hans, por la invitación. Un gusto compartir este espacio virtual con ustedes y con el público. Es muy gratificante el hecho de poder compartir las experiencias que he tenido desde la perspectiva como educador musical. También me dedico a la gestión cultural y a la investigación musical. Y en este caso, desde la educación musical, para mí ha sido un panorama y un camino, un recorrido muy placentero, el hecho de poder guiar a estudiantes de diversas edades, tanto niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, a uno de probablemente los fines que asumimos y creemos que estamos aquí, ¿no? Que es ser felices, ¿no? Ser felices en cualquier tipo de condición, en cualquier tipo de reto, en cualquier tipo de metas que uno se va planteando, ¿no? Porque la música es parte inherente del ser humano, forma parte también de la accesibilidad como parte de los derechos de la cultura, desde la perspectiva de los derechos humanos. Así que la música logra definitivamente, y eso lo he podido ver a lo largo de 20 años que me vengo dedicando a la música como profesor, digo casi 20 años porque desde que yo era estudiante escolar ya enseñaba a mis amigos, tanto del colegio como también del barrio. Así que sobre la marcha tuve también algunas experiencias relacionadas a enseñar, a dictar clases a personas con necesidades distintas, desde estudiantes con autismo, con síndrome de Down, con RM, retraso mental, personas con ceguera. Entonces, ha sido y es para mí como educador musical, cada vez que tengo una persona con estas necesidades distintas, una motivación o una sobremotivación, diría también, ya que hay que adaptar hasta cierto punto, claro está, algunos aspectos de la didáctica, de la música, del proceso de enseñanza-aprendizaje, y sobre la marcha también asumir que eres un educador y que como parte de la sociedad estás también no solamente formando en música, sino también formando o ayudando en su formación artística, musical, intelectual, cognitiva, valores diversos a un ser humano. Entonces, desde esas perspectivas, siempre me ha interesado mucho el hecho de brindar los conocimientos que he podido adquirir a las personas, en este caso, a través de la música, querida Eva Luz y querido Hans.
Wow, es muy valioso, profesor, que usted tenga primero esa vocación para enseñar, porque, por ejemplo, yo no soy tan, ¿cómo llamarlo? Tan llamada a poder enseñar a otra persona, me cuesta mucho y es muy valioso que usted lo tenga. Además de que, como usted ha mencionado, la música te permite, aparte de integrar a las personas, es una disciplina que hay que uno seguir para poder lograrlo, ¿no? En este caso, usted dijo que enseñaba en su barrio, bueno, desde muy pequeño, entonces ya se ve desde ahí, ¿no? Que es esa vocación que usted tiene, ¿no, Hans? Claro que sí, he estado escuchando, me parece bastante interesante, la verdad, el modo en el que empezó en el tema musical. De hecho, se adelantó un poquito la primera pregunta, que era cuál fue su acercamiento respecto a la educación como educador de música, ¿no? Pero bueno, ya que nos comentó un poquito, entonces ahora me atrevería a preguntar, para que nos hable un poquito más, ¿cuál fue, digamos, su primer acercamiento como un educador, digamos, en una institución? ¿Qué temores tuvo? Al margen de las personas con discapacidad. A ver, vamos a ir por partes. Al margen de las personas con discapacidad, como el público al que usted llegaba, como el alumnado al que usted llegaba, ¿cuál fue su primer acercamiento como un profesor en una institución o de repente como un trabajo ya establecido, ¿no? ¿Qué nos podría contar al respecto? De repente temores, algo que pasaba por sus pensamientos en ese momento en el que asumió ya ese papel. Sí, gracias, Evaluz, gracias, Hans, por la pregunta que hace que pueda rememorar los últimos años que tuve en mi formación como educador musical en la Escuela Nacional Superior de Folclore, José María Arguedas, aquí en Lima. Estuve justamente entre el penúltimo y último año en lo que se denominan las prácticas preprofesionales. Allí tuve la oportunidad de ser profesor de música en el ISPE María Madre, que queda en el Callao, y allí tuve estudiantes entre niños, adolescentes, algunos también adultos, que tenían diversas necesidades, en las cuales cuando nuestro profesor de práctica nos planteó de que teníamos también como parte de nuestras responsabilidades como educadores musicales dictar en diferentes niveles y también diferentes modalidades, era asumirlo, ¿no? Asumirlo como tal, como un reto. Recuerdo que cuando nos comentó eso, bueno, yo estaba de lo más tranquilo, de lo más normal, porque siempre me ha gustado enseñar. Y cuando llegué al colegio fue un poco complejo para mí, ya que no había estado en un espacio similar antes. Complejo de comprender primero las dinámicas, ¿no? Y para eso justamente de iniciación para nosotros dentro del curso de práctica preprofesional hicimos unas observaciones. O sea, entrar a las aulas para poder ver, percibir, hacer anotaciones y gradualmente, conforme iban aumentando las visitas, hacíamos una observación participante. Es decir, ya no solamente anotábamos, sino que como los estudiantes ya nos iban conociendo, ya formábamos parte, digamos, como ejemplo, como si fuésemos el profesor auxiliar, ¿no? O el profesor acompañante del profesor o profesora principal, ¿no? En el aula. De tal manera que eso permitía interactuar ya directamente con los estudiantes, porque previamente ya sabíamos sus nombres, ya sabíamos también las necesidades que tenían. En algunos casos ya conocíamos incluso al familiar que iba por ellos al momento de la salida. A veces conversábamos también con ellos, pero también sobre la marcha veíamos también los momentos difíciles o complejos, ¿no? Que se daban durante las clases. Por ejemplo, para algunos estudiantes autistas o con RM severo, venían algunos instantes de lo que denominaban las crisis o momentos complejos
los cuales teníamos que acompañarlos y también en compañía de la profesora principal, ella nos iba contando cómo eran estos procesos, ¿no? Porque al inicio era, como todo era nuevo, nos causaba mucha curiosidad, ¿no? El hecho de, ¿y qué hacer en tal momento o en cual otro? Luego de eso también tuvimos en el mismo lugar experiencias con estudiantes de baja audición. Entonces, probablemente muchas personas se preguntarán, ¿no? ¿Una persona de baja audición o una persona sordomuda puede hacer música? Y si lo hace, ¿cómo lo puede hacer, no? Entonces, nosotros también nos planteamos esas disyuntivas, esas interrogantes al inicio, ¿no? De cómo vamos a hacer. De igual manera, cuando tuvimos la oportunidad de entrar al aula de las personas ciegas y también con baja audición, cómo es de que íbamos a explicar las clases, ya que varios de nosotros no teníamos las experiencias previas, que justamente era el curso de práctica preprofesional el que iba a servir para eso. Entonces, a raíz de este curso, ha sido un aliciente, y sobre todo, después de haber ya terminado este proceso, que lo considero muy, muy bonito, es la satisfacción mutua, tanto del estudiante de sentir que ha logrado los objetivos que él se plantea, que también tiene que ver con las motivaciones de él mismo, así como también de sus propias necesidades, pero también están y juegan un rol importante los familiares, desde la perspectiva del acompañamiento del aprendizaje, es decir, cómo reforzar lo que se hace en el aula y de reforzarlo en la casa. Los tiempos, manejar también el hecho de si se tiene o no un instrumento musical en la casa también, ¿no? O más bien el instrumento es el cuerpo o la voz a través del canto. Entonces la música nos da diversas posibilidades de justamente poder trabajar estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Y dentro de estas diversas posibilidades que nos da la música, recuerdo una actividad en concreto que desarrollamos con los estudiantes que tenían baja audición o tenían personas con ceguera. Desarrollamos un botellófono y recuerdo una anécdota en el trabajo del botellófono. Bueno, el botellófono consiste en llenar con algún líquido, bueno, generalmente agua, botellas, de preferencia de vidrio, y se les va llenando con agua, pero no con la misma cantidad de agua todas las botellas. Tú puedes coger 2 o más botellas, y cada botella va a hacer un sonido dependiendo de la cantidad de agua que tú le pongas. A medida que le pones más agua, el sonido va a ser más agudo, y a medida que le pongas menos agua, el sonido va a ser grave. Entonces, recuerdo que estábamos intentando afinar a unas notas en particular, notas musicales me refiero. Y uno de los estudiantes se dio cuenta rápidamente, antes incluso que nosotros, que una botella estaba desafinada. O sea, no estaba en la nota que supuestamente nosotros habíamos dicho. Entonces, nosotros, no, pero sí está afinada. No, no está afinada. Entonces, los músicos, los profesores de música, tenemos un dispositivo que se llama un afinador y que sirve justamente para verificar la afinación exacta, ¿no?, de un instrumento musical, o en este caso del botellófono, y efectivamente no estaba afinada, exacta. O sea, la afinación exacta. Y luego verificamos, la colocamos en la afinación exacta, y uno de estos estudiantes, que por cierto, no es que haya tenido muchas clases cuando iniciamos con este instrumento adaptado al botellófono, ya se había dado cuenta.
Entonces, a partir de esa experiencia, recuerdo que nosotros íbamos con muchos supuestos, ¿no? Que probablemente esos supuestos que teníamos eran también varios de los supuestos que tienen las personas que no han tenido la experiencia de vivir, de convivir, de enseñar, de trabajar con personas con habilidades o necesidades diferentes. Y probablemente el hecho de no haber tenido esas experiencias hace de que las personas se generen un pensamiento en el cual a su vez limita a las otras personas. Entonces eso me pareció también un factor clave. A veces uno va condicionado, ¿no? Ah, mira, voy a enseñar a este grupo de personas, pero seguramente no van a poder hacer esta actividad, seguramente tampoco van a poder hacer esta y la otra y así. Entonces uno va con tantos supuestos, o íbamos con tantos supuestos en nuestras primeras clases de música, y que al final sobre la marcha nos íbamos dando cuenta de que esas limitaciones inicialmente eran de nosotros, ¿no? Como educadores musicales, que no teníamos tanta experiencia. Y más bien eso y otras actividades más nos fue invitando justamente a asumir otros retos, primero como educador musical, y esos retos también cruzar información con nuestros estudiantes, ¿no? Ellos nos decían, me gustaría aprender tal canción, ¿no? ¿Qué canción te gustaría aprender? Me gustaría aprender la canción esa que dice para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para pa, para. Entonces, así, esa canción la has escuchado. Sí, yo la he escuchado en la radio, le gusta a mi abuelita, a mi mamá. ¿Cuál es esta? ¿No? Ah, ya, sí, claro, por supuesto. Entonces vamos a hacerla. Allí viene un factor importante, que a veces los profesores de música, y hablo en general, en la enseñanza en general, vamos con supuestos, ¿no? O vamos con un repertorio, o con una idea, o con el ideal de cómo va a ser la clase. Pero sobre la marcha, los estudiantes, que son la razón de ser del proceso de enseñanza-aprendizaje, te proponen, ¿y por qué no aprendemos esta canción y aquella o la otra? Y allí viene justamente el aspecto importante de la diversificación, ¿no? De la diversificación curricular dentro del ámbito justamente de la educación, en la cual los docentes tenemos que estar proclives ¿a qué? A adaptar los aprendizajes. Bueno, en algunos casos se dan sobre la marcha porque uno, como en la vida, ¿no? Uno planifica, pero en el momento a veces hay circunstancias o factores externos que hacen que tengas que cambiar algo. Y eso es lo que pasa mucho en la vida de nosotros, ¿no? De los educadores musicales, Evaluz y Hans. Wow, entonces, básicamente, miren, se nos adelantó otra vez Evaluz a la pregunta. No, pero a mí me encantó, o sea, wow, ¿cómo es que se da, ¿no? La creatividad de la persona, en este caso el profesor, de crear un botellófono, ¿cómo se llamaba, profesor? ¿El material que usted utilizaba? Sí, es correcto el nombre, Evaluz. El botellófono. Botellófono, o sea, wow, para poder afinar en este caso el instrumento me parece espectacular y de verdad a mí no se me hubiese ocurrido. Pero creo que, vamos, ¿no, Hans? O no sé si quieres mencionar algo al respecto. Sí, como curiosidad, pues me dio bastante curiosidad lo que comentó, ¿no? Me parece que hay una condición que tiene por nombre sinestesia, si no me equivoco, que es cuando las personas tienen facilidad para identificar digamos, distintas tonalidades que pueden repercutir en un sentido musical, en un sentido armónico, con el que se identifican fácilmente o con el que tienen bastante facilidad estas personas de relacionarse, ¿no? Entonces, me imagino que algo así habrá pasado, porque incluso yo que llevo tiempo con la...
que llevo buen tiempo con la guitarra, todavía me cuesta a veces identificar que una nota está bien o no está bien afinada. Entonces, lo que yo uso son, por ejemplo, aplicaciones de teléfono que me va lanzando un sonido y yo pues, pongo la nota a ese mismo sonido, pero hacerlo así al oído todavía me cuesta un poco. Entonces, sinceramente me ha parecido bastante creativa esa forma y sobre todo pues una chambaza definitivamente que fue en su momento, pero lo escuchamos al profesor con la emoción con la que habla, entonces seguramente ha sido una de las cosas más impresionantes, más satisfactorias para usted, ¿no? Lograr ese nivel de, digamos, de creatividad para poder ayudar al estudiante a desenvolverse en el tema musical. Definitivamente es unas felicitaciones tremendas. Entonces, Eva, continuamos contigo. Lanza tu pregunta. Sí, ya enfocándonos. Tenemos pendiente el botellófono, tenemos que hacer un botellófono. Definitivamente. Sí, claro que sí. Bueno, enfocándonos ahora sí en las personas con discapacidad visual, me gustaría saber, profesor, ¿qué técnicas en específico aplicó al momento de enseñarle a una persona con discapacidad, e incluso si funcionó o no, y si se puede contar un poquito esa experiencia, ¿no? Para usted, ¿cómo es que se fue desarrollando? Sí, Evaluz, gracias por la pregunta. Definitivamente una de las capacidades que he notado que más desarrollan o han desarrollado la oportunidad que tuve de enseñar a estudiantes ciegos o con baja audición es la memoria. A partir de allí, la memoria para las clases de música se ha transformado en una fortaleza y también en una estrategia para el aprendizaje. Cuando me refiero a la memoria, es muy importante para todos los músicos y cantantes. Es decir, llega un momento para las personas que pueden leer música en la cual el músico a veces sucede de que solamente toca leyendo su partitura. Es decir, el día que se olvidó su partitura y va al escenario o va a un encuentro musical y no llevó su partitura, no va a tocar o va a tocar fragmentos nada más. Entonces, en la música, sea cual sea las condiciones que uno tenga, es importante aprender las canciones de memoria. Y en ese sentido, como les estaba comentando, la memoria ocupa un lugar privilegiado en la enseñanza-aprendizaje para personas con discapacidad visual. Otro aspecto también es la percepción, pero en este caso la percepción táctil, es decir, de los dedos, ¿sí? Para ubicarse, dependiendo, claro está, del instrumento, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo una flauta dulce, que la estoy mostrando en este momento, hay que tener en cuenta primero la percepción de ubicar, ¿no? Con mi mano voy pasando al instrumento. ¿Para qué? Para ubicar primero los agujeros, ¿no? Y saber cuántos agujeros. Eso forma parte de un primer momento de una clase, por ejemplo, de flauta dulce. Conocer y reconocer cantidad de agujeros. Luego de eso, seguimos con la percepción táctil, que a cada agujero le va a corresponder un dedo. Y ahí viene otro aspecto de memoria. Los nombres de nuestros dedos, ¿no? El pulgar va a ser para el agujero posterior o portavoz, también se le dice, ¿no? Y tu mano izquierda va a ir arriba y tu mano derecha va a ir arriba. Y luego de eso tienes que tapar el primer agujero con tu dedo índice de la mano izquierda y da la nota así. Y luego tapas dos agujeros, en este caso el segundo, con tu dedo medio y te dará la nota La. Y luego ahora incluyes el anular y te da la nota Sol. Entonces ya con esas tres notas, hasta incluso solo con dos y también con una, ya se puede empezar a trabajar canciones. Y lo que se va desarrollando justamente más es la memoria. Pero hablamos en la música de una memoria también a corto, a mediano y largo plazo.
Es decir, la práctica que el estudiante determine en cuanto a los tiempos, minutos u horas, de ejercicios, de técnicas o de práctica de una misma canción, va a ir haciendo de que vaya perfeccionándose, como cualquier otra persona. Entonces, es importante también este otro factor, la práctica. Y otro aspecto también que es para mí trascendental es la motivación, ¿no? La motivación que uno tiene hacia el instrumento. Es decir, he tenido estudiantes que les gustaba mucho la música, pero solo les gustaba escuchar música. Pero cuando empezaron a intentar aprender un instrumento, qué difícil, esto no es para mí. Allí viene uno de los aspectos determinantes para el desarrollo de un instrumento musical, la perseverancia. Sea cual sea las condiciones que uno tenga. La perseverancia es muy importante. Entonces, miren, ya estoy hablando de la memoria, estoy hablando de la percepción táctil, estoy hablando de la práctica constante y también definitivamente la perseverancia que uno tenga como discípulo, como estudiante, ya que la práctica definitivamente va a hacer de que tenga mejores resultados al momento de cantar, al momento de tocar y finalmente al momento de expresarme a través de algún instrumento musical. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con la guitarra. La guitarra que tiene cuerdas y tiene trastes, hay que emprender los aprendizajes casi de la misma manera que lo que he mencionado con la flauta. Hay que conocer las partes del instrumento, reconocer cada uno de los detalles y las formas. Luego pasamos a la percepción auditiva, en la cual nosotros establecemos esa discriminación de los sonidos para poder identificar, como decía Hans, la afinación, por ejemplo, ¿no? No, esta cuerda no está afinada, esta cuerda sí, ya está lista, o estoy escuchando y no está cantando afinado, o sí está cantando afinado. Entonces, la percepción auditiva justamente nos ayuda a que podamos hacer esas precisiones que definitivamente las vamos a tener que realizar en nuestro aprendizaje. Otro instrumento, bueno, he hablado de un instrumento de viento, ¿no? Que es la flauta dulce, he hablado de un instrumento de cuerda, que es la guitarra, pero también hay otros instrumentos musicales muy interesantes que a veces, por diversos temas, o a veces el tema económico, no los podemos comprar y queremos iniciarnos ya pronto con lo que es el aprendizaje de un instrumento de percusión. Entonces, lo que se puede realizar es utilizar elementos o utensilios de nuestra vida cotidiana. Es decir, en casa, ¿quién no tiene unas cucharas? Por ejemplo, ¿no? Lo que he utilizado son 2 cucharas. Las cucharas clásicas que le decimos las cucharas para tomar la sopa, que acá las muestro en cámara. Esas son las cucharas que solamente sosteniéndolas de una manera en particular, y allí viene otra vez el aspecto sensorial, ¿no? Cómo yo sujeto las cucharas, la técnica está relacionada con una técnica, en este caso para este instrumento, que se llaman las cucharas, así como tal, y cómo las utilizo. A partir de las cucharas, yo puedo empezar lo que sería una iniciación musical a través del ritmo. Entonces, estamos viendo de que con una técnica en particular, con el sentido tanto auditivo y finalmente, después de haber reconocido las formas de las cucharas, la ubicación y todos esos detalles, ¿qué otra parte de mi cuerpo voy a usar, ¿no? En este caso usé mi pierna y usé mi otra mano, ¿no? Para poder obtener 2 sonidos distintos. Ese sería en el caso de la percusión. Y en el caso de la voz, tenemos, por ejemplo, solamente por citar a 2 de los más populares cantantes y que también son músicos, son productores musicales, son directores musicales, son compositores incluso. Me refiero a José Feliciano, gran guitarrista,
y un gran tecladista, pianista, Stevie Wonder, ambos con ceguera, pero que se han desarrollado en un campo musical grande, global, internacional. Y sus músicas, porque como les dije, son autores, son compositores, aparte de ser productores, etcétera, arreglistas, son músicos fuera de serie. Allí vemos un claro ejemplo de cómo se puede alcanzar grandes niveles de interpretación y de ejecución, no solamente de instrumentos, porque también los dos son cantantes. Y allí tenemos un claro ejemplo de también lo que es el trabajo con la voz. Entonces ahí ya tenemos un panorama, ¿no? Cómo se puede trabajar con vientos, con los instrumentos de cuerda, con la percusión, con la voz. ¿A través de qué? A través de la imitación. Escucho un sonido, escucho una forma en particular de respirar y sobre todo un aspecto importante que tiene de tener el educador musical es ser muy descriptivo. Es decir, si todo lo que asumías que escribías en una pizarra o en una diapositiva o en una hoja, ya. Ese elemento, ese material, ese recurso, no lo vas a usar o prescindes de él, entonces tu comunicación tiene que estar con varios detalles. Probablemente más detalles de lo usual o de lo que hacías tus clases en la normalidad, entre comillas, ¿no? Y de esa manera yo creo que vamos a alcanzar justamente el complementarnos con los objetivos que tengan nuestros estudiantes. Así es, Evaluz, Hans. Wow, profesor, muchas gracias de verdad por darnos estos consejos, incluso mencionamos elementos importantes que va a llevar a que una persona, en este caso con discapacidad visual, pueda introducirse en esta disciplina tan bonita que es la música, ¿no? La memoria, importantísimo, el hecho de tener la percepción táctil, de poder tocar el instrumento, que también es fundamental, la perseverancia, incluso yo también diría la constancia, ¿no? Porque está bien, podemos tener la memoria, podemos conocer el instrumento, pero debemos de ser constantes para poder llegar a tener un buen resultado. Y también nos mencionó, ¿no? Por ejemplo, de verdad, todo maestro, el profesor Francisco, no se hubiese ocurrido hacer música con cucharas. Creo que sí sería una buena iniciativa para las personas que están escuchando, empezar ahí, ¿no? Empezar a instruirnos cómo poder tener esa iniciativa de ser parte también de, como dije inicialmente, de la música, ¿no? Que es tan bonita, al menos yo veo la música como una forma también de liberar, ¿no? De liberación, de quitar un poco el estrés. También tengo que confesar que el profesor fue mi maestro en algún momento y que me enseñó y fue muy descriptivo. Tuvimos una buena comunicación, como dice el profesor, es fundamental, es crucial para poder una persona con discapacidad poder aprender a tocar un instrumento, ¿no? Yo lo veía incluso imposible, pero al final sí se llegó a concretar y eso fue, creo que para ambos, ¿no, profesor? Fue muy gratificante también esa experiencia. Bueno, así es, Evaluz, así es. sí recuerdo. Para ya terminar y no alargar más esta conversación que ha sido muy, de verdad, al menos yo me llevo un aprendizaje muy grande. Espero que también las personas que nos están viendo y escuchando también piensen lo mismo. Sí, ya para complementar nada más a lo que el profesor nos ha comentado y realmente sorprendido por dos cosas, ¿no? Lo primero, la creatividad, el ingenio, y lo segundo, pues porque esa guitarra sonó muy bien. Me encantó cómo sonó la guitarra. Entonces, pues nada, es un profesional tremendo. No he tenido oportunidad de escucharlo, para serles sincero, alguna canción completa o alguna interpretación, y estaré fastidiando a Evaluz que me comparta algo, pero con lo poquito que he escuchado ahora, la verdad que me he quedado maravillado. Y también, pues, dejar un poquito el aprendizaje a las personas que
Yo he escuchado en muchas oportunidades cuando dicen, ¿no? Oye, tal persona con discapacidad le gusta la música, le gusta cantar, le gusta bailar, pero no hay escuelas especiales. Entonces no tenemos que buscar escuelas especiales. Yo sugiero y también invito a todas las personas a que quieran sumarse a esta iniciativa, sobre todo de hacer accesible todos los aspectos de la sociedad, en este caso los aspectos de la educación musical, que se lancen a escuelas, por llamarlas de alguna manera, una muy mala forma de llamarlas convencionales, porque todos tenemos derecho, de hecho, a entrar, derecho a ir a cualquier escuela, no tienen por qué ser excluyentes. Entonces, por llamarles de una equivocada manera, estas escuelas convencionales que se lancen a inscribirse, que se lancen a participar de las clases, y que se lancen sobre todo a instruir a los profesores respecto a técnicas que los pueda apoyar a desarrollarse, ¿no? En esas habilidades musicales. Yo los invito a eso. Alguna vez también en el colegio tuve un profesor del curso de religión, recuerdo que hicimos un pacto allí. Yo no iba a las misas, a estas cuestiones pues que él pedía que vayamos. A cambio, yo participaba en el equipo de música de la iglesia de mi colegio. Entonces ese fue el troque que hicimos, ¿no? Yo al principio un poquito desganado, tengo que confesar. Si en algún momento de este profesor José, pues sí lo sabía, pero allí aprendí a tocar guitarra, allí me familiaricé mucho más con la música, sobre todo con mi guitarra, le agarré muchísimo cariño a la guitarra. Fue mi segundo intento, el primero lo tuve como a los 7, 8 años, pero por circunstancias de la vida, mi primera guitarra lo cambié por una bicicleta. En fin, la música volvió a mí a mis 13 años, 14 años, y gracias a Dios para quedarse, ¿no? A veces todavía agarro mi guitarra, un poquito de bulla con ella. No tengo mucho tiempo para dedicarle, la verdad, por el trabajo y por otras cuestiones, pero pues es un cariño tremendo que le tengo a la música, y como bien dice Baluz, es una forma de liberarme a veces del estrés, de componer alguna canción. Ella conoce muy de cerca las composiciones que tengo. Entonces, es una muy bonita forma, y sobre todo, pues también de educar, ¿no? Es una bonita forma de educar a la sociedad, que las personas con discapacidad estamos en absolutas condiciones de poder desarrollar estas habilidades musicales. Muchas gracias, profesor, muchas gracias, Evaluz, y gracias a todos ustedes por estar viéndonos, por estar siguiéndonos. No sé si el profesor quiera agregar algo más antes de que Evaluz finalice con esta sesión. Adelante, profesor. Gracias, Hans. Bueno, reiterarles mi agradecimiento tanto a ti y a Evaluz por la invitación y estos minutos tan gratos que han sido de poder compartir y conversar. No quería terminar sin antes mencionar a otro de los músicos que considero mucho, porque también es un amigo, es un adulto mayor, es quenista, es invidente, trabaja en la vía pública, exactamente en la calle Las Begonias, lo pueden encontrar en el distrito de San Isidro, es quenista, es autor, compositor de diversas obras musicales, sobre todo de nuestra Amazonía, la Amazonía peruana. Una de sus obras más representativas es Alegría en la Selva, que seguramente lo han bailado todo el mundo en el colegio. Esta melodía que dice pam para pa para pa 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 para pa para pararara pa para pa para pa 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 para pa para pa para para pam pam para para pam pam etcétera, etcétera. Me refiero, y los muestro por aquí porque acá tengo un trabajo, un vinilo de él. Me refiero al maestro Andrés Vargas Pinedo, músico peruano con discapacidad visual, pianista, autor, compositor, director musical, y algo que destaco de él es su perseverancia, su gran amor a nuestra música, a la música peruana, en este caso a la música amazónica, que también le dice música selvática, él le dice sabor a montaña. Así que me despido con esta portada, como les dije, de un disco de él denominado El fabuloso sonido de Andrés Vargas Pinedo, y reiterarles nuevamente el agradecimiento tanto de Evaluz como a ti, Hans, por la invitación. Conmigo ya será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, profesor, y sobre todo qué bonito llevarnos con este último recuerdo, que
seguramente todos han tenido con esta melodía, ¿no? Que están escuchando ahora mismo. Entonces, muchas gracias a todos y también un agradecimiento especial a Emily por su colaboración con la interpretación de esta charla, Lenguaje de Señas. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes por mirarnos. Los invitamos a dejar un like, suscribirse y activar las notificaciones para que no se pierdan de las últimas novedades en nuestro canal de YouTube. También nos puedes encontrar en Facebook como Abre tus Ojos. Búscanos también en Spotify y en Apple Podcast como Abre tus Ojos.